invisible. Muy bien, 10:30 de la mañana, seguimos en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Aquí estamos en el 99.7 del dial, también estamos en medios.une.edu.ar. Iriel, vamos a establecer una nueva comunicación telefónica, vamos a conversar con quien es periodista, editor, jefe de política en La Nación, autor, además también profesor. Jorge Liotti tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Jorge, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, un gusto. Iriel y Marcelo es mi nombre. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, Iriel, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo y la gentileza de compartir el aire con nosotros, Jorge. No, por favor, un gusto. Bueno, realmente, ¿por dónde iniciar teniendo en cuenta La Última Encrucijada, este libro que tendrá su presentación aquí en la capital correntina el 25? La Última Encrucijada, a la Argentina no le queda mucho tiempo para recuperar el rumbo. ¿Por dónde iniciar, Jorge? Bueno, es un poco el planteo central del libro, que busca hacer un diagnóstico de cómo llega la Argentina a estos 40 años de democracia y la descripción de las razones por las que llega en las condiciones en las que llega. Y básicamente hay un repaso allí de lo que para mí son los tres niveles que han venido deteriorándose muy fuertemente en los últimos años o décadas. Uno tiene que ver con el estancamiento económico, producto de un problema que de arrastre, por lo menos desde mediados de la década del 70, cuando la Argentina de algún modo agota el esquema de sustitución de importaciones y a partir de entonces no encuentra una nueva matriz de desarrollo para reemplazarla, y eso ha generado un problema económico que desbordó sobre el sistema democrático y se agravó en los últimos 12 años, donde directamente ha padecido un estancamiento sin poder crecer durante el periodo más largo desde que se restituyó la democracia. Después hay un plano de transformación social muy profundo, especialmente a partir de la crisis del 2001, el 2002, a partir de la cual la composición de la sociedad argentina cambia a partir de la estructuralización de la pobreza, arraigada en sectores muy amplios y prolongado a lo largo del tiempo, y en tercer lugar por el bloqueo político, esta dinámica de, yo diría, de imposibilidad de generar diálogos, consensos, acuerdos, conversaciones o interacciones entre los distintos sectores políticos, entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ha venido trabando las gestiones de gobierno en los últimos años. Todo esto para mí ha llevado a que el país llegue a este presente, que para mí es un momento crucial de la Argentina moderna, donde tiene que definir si esto conforma un punto de inflexión para poder volver a una senda que el país transitó hace no tanto tiempo, en las primeras décadas de la democracia, con una perspectiva de crecimiento, desarrollo, con alguna ilusión del futuro, con una dirigencia política que podía de algún modo conectar con la sociedad, con una clase media vigorosa y homogénea, o si directamente estamos en un punto de no retorno, digamos, no en un punto de inflexión, sino en un punto de no retorno en la cual el país va de algún modo a cristalizar esta declinación que vino mostrando en los últimos años y que se va a transformar en algo crónico. Esa para mí es la última encrucijada, es la última posibilidad. No tiene mucho más tiempo la Argentina si es que aspira a tratar de regresar a la senda que en algún momento transitó. Liotti, ¿has considerado también que justo estas elecciones podrían ser las más importantes en lo que va del siglo porque por lo que representa, ¿no? Hay tal vez, se habla mucho de ese agotamiento por parte de la ciudadanía, de la fragmentación del voto, de qué sucede con la capacidad de representación, no de un funcionario o de un político, sino del sistema mismo, ¿no? De este sistema de poderes que tiene la Argentina, que como bien lo decías, ¿no? ¿Qué sucede con las capacidades de generar consenso, de generar diálogo? En este escenario es de que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones presidenciales y con esos imaginarios también de país posible, ¿no? Sin duda, yo creo que por eso llegué a escribir en el libro que para mí estas iban a ser las elecciones más importantes en lo que va del siglo XXI para el país, y he estado en la convicción
de que no iban a ser elecciones ordinarias, tradicionales, donde la sociedad se resignara a votar a un candidato u otro como si fuera una especie de juego de alternativas, porque venía percibiendo un crecimiento de esta sensación, para mí única en lo que recuerdo, de desánimo, de desencanto y de impugnación a la dirigencia en su conjunto, especialmente la política, pero no exclusivamente. Con lo cual la sociedad llegaba agazapada a esta instancia electoral y buscando encontrar alguna respuesta a sus demandas, y con un gran grado de insatisfacción. Y yo creo que eso es en parte lo que se expresó en las PASO del 13 de agosto, especialmente por el voto a Milei, pero también a partir del gran nivel de ausentismo que hubo y también el mayor índice de voto en blanco y nulo que se produjo. Todas esas para mí son expresiones de este sector mayoritario de la sociedad que está expresando un agotamiento que no tiene que ver, y esto me parece que es de algún modo lo particular o lo especial de este momento. No hay una impugnación solo a este gobierno que claramente fue deficitario en términos de del cumplimiento de las promesas, tampoco solo con el anterior. Es la primera vez que yo visualizo una sensación bastante compartida de que el problema es estructural, que hay cosas que desde hace mucho tiempo vienen fracasando en la Argentina, y esa vocación por de algún modo dar vuelta completamente el tablero político y económico es lo que la sociedad me parece que está buscando expresar. Evidentemente coaliciones, frentes, alianzas, no sé si no han funcionado, pero estamos en una actualidad con aspectos no muy positivos en algunas consideraciones. También tiene, Jorge, una vida académica. Me imagino qué rico debe ser ese ida y vuelta con tantos jóvenes. Recién hacía referencia que en algún momento, no sé si en la década del 90, había como esa aspiración de seremos potencia nuevamente. Pensar que hay jóvenes que siempre, 12 años de estancamiento, hay jóvenes que nunca, por decirlo de alguna manera, vieron en crecimiento a nuestro país, ¿no? No sé si nunca, pero pegando en el palo. Nunca se pudieron topar con, vamos bien, estamos saliendo adelante. Siempre con las malas noticias. Y esta es la pregunta, Jorge. ¿Qué lugar tiene lo urgente y la coyuntura? ¿Cómo nos perjudica eso de lo que tenemos que solucionar hoy para atacar también lo estructural? Bueno, tomo tu primera parte del enunciado para decirte que es parte del fenómeno social que se está produciendo y los jóvenes son protagonistas muy importantes de este momento, porque efectivamente, como vos decís, la mayoría de esos jóvenes no han vivido crisis tremendas, quizás todavía ni siquiera se han logrado frustrar en su vida, pero sí hay una crisis de proyección, una crisis de futuro, una crisis de mirar hacia adelante y no encontrar la percepción de que van a poder progresar o vivir mejor. Esto ha invertido un poco la lógica que han vivido muchas sociedades después de la Segunda Guerra, que era la idea del progreso, ¿no? Y que esta percepción era que los hijos y nietos iban a vivir mejor que sus padres. Y esto se ha invertido. Hoy los jóvenes perciben que van a vivir peor, y esto es una frustración muy grande que genera esta crisis de perspectivas, que es la que sufre la mayoría de los jóvenes. Entonces es natural que, a pesar de que por ahí no han tenido grandes tropiezos todavía, esa sensación de haber vivido siempre en situación de crisis, digamos, latente, de perder proyección, de no poder proyectar futuro, de no poder imaginarse qué es de su vida después, está influyendo muy fuertemente y ha sido un vector muy importante del voto de Milei. No solamente porque la mayoría de los jóvenes lo votaron, sino porque también ellos fueron conductores del voto de sus mayores, digamos, tíos, padres, abuelos, a los que convencieron de votar por una figura que le genera atractivo porque es más novedosa, porque es más rupturista, porque quizás sintoniza mejor con alguna de las ideas que ellos tienen. Entonces yo creo que ese ha sido un vector muy importante y que lo sigue siendo,
y que de algún modo complementa esta idea de frustración social que se percibe, ¿no? Claro, además, esa también decíamos a partir de esta crisis, ¿no? Y sobre todo considerando el avance de la pobreza en los últimos años, porque no es solamente que en la cuestión de la matriz productiva de fondos, sino que también la inflación, este 40% de argentinos y argentinas que viven en situación de pobreza, manifiesta ese pedido de cambio, ¿no? Hacia dónde ir. Bien, usted lo decía, Liotti, tenemos un peronismo que fracasó en su gestión económica, Juntos por el Cambio, que a pesar de que en su momento encarnó una alternativa viable, tampoco consiguió un gran acompañamiento en estas elecciones, y ahí es cuando aparece, decía usted, ese discurso rupturista que nos ha llevado, ¿no?, en un contexto de 40 años de la democracia, hasta un cuestionamiento de pactos sociales mínimos, como son el acceso a la educación y a la salud pública. Entonces, hay también una alarma, incluso por quienes formaban parte de ese sistema político, de esa clase, de esa casta, como se le dice ahora, de decir, bueno, si necesitamos algo distinto, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que hay una demanda profunda de un cambio muy brusco, que es lo que la sociedad expresa, incluso no expresa solamente en esta elección, que fue probablemente la más sorpresiva. Yo siempre repaso la idea de que esta sociedad venía dando señales nítidas desde hace bastante tiempo, porque cuando uno mira de las últimas 6 elecciones nacionales, tanto las presidenciales como las legislativas, en 5 de ellas ganó la oposición. Y esto está marcando una búsqueda desesperada de alternancia, de alternativas, que la sociedad no encontraba. Entonces, en ese contexto, es natural que haya habido una impugnación a las 2 principales coaliciones, Juntos por el Cambio y lo que hoy se llama Unión por la Patria, que han descendido de el 90% que obtuvieron en el año 2019, o sea, las 2 coaliciones se llevaron 9 de cada 10 votos, al 55% del mes pasado. Es decir, una caída tremendamente abrupta que marca en gran medida que lo que fueron los 2 pilares centrales del sistema de los últimos 15, 20 años han sufrido una erosión muy grande por no poder responder a esas demandas sociales. Demandas que, insisto, ahora son ya por acumulación, no son algo puntual de este gobierno. Y eso, naturalmente, ha desgastado su nivel de representación social. Para el peronismo, porque de algún modo lo que se lesionó es el fundamento básico de su conexión con los sectores populares, que tiene que ver con la posibilidad de la dignidad del trabajo, del ascenso social, del reconocimiento salarial. Cuando uno tiene trabajadores que no llegan a fin de mes a pesar de estar en el empleo en blanco, bueno, es un problema nodal para el peronismo, que ha basado de algún modo su vinculación en esa relación con los sectores trabajadores. Y en el caso de Juntos por el Cambio, que en el 2015 se habían propuesto como la alternativa virtuosa respecto al desgaste que tenía el peronismo en su faz kirchnerista, no ha logrado responder tampoco a esas demandas. Entonces, lo que vemos es una impugnación al sistema, que por ahora se ha expresado, como decía recién, en el voto a Milei, en la abstención y en el voto en blanco y nulo. Es decir, todavía se expresa dentro del sistema, pero ya estamos al borde del sistema, ¿no? No hay mucho más allá de esto que estamos viendo. Entonces, allí aparece una señal de alerta, y es un poco también parte de los planteos que realizo en el libro, que es atención, porque los riesgos para el sistema democrático hoy no son los viejos peligros de un golpe de Estado, ese tipo de cosas que ya han sido aventados. Hoy el problema es de desfondar la representación del sistema, que la sociedad perciba que las elecciones no sirven, que los gobiernos no sirven, y entre en una fase de anomia, y eso es muy riesgoso para el país. Decía usted en alguna respuesta, después de algunas preguntas en entrevistas, que no visualiza una ruptura del sistema democrático, pero sí que se empieza a perder la representación, que pueda estar presente esto de la erosión democrática. ¿El problema o los problemas de la Argentina, desde su visión, tiene que ver justamente con esos problemas o con la falta real de un liderazgo concreto? Bueno, yo creo que el liderazgo tiene sentido en tanto y en cuanto pueda reparar
lo que está quebrado. Y para mí lo primero tiene que ver con la restitución de un esquema de crecimiento y desarrollo económico. Sin eso, la Argentina es muy difícil que pueda avanzar y prosperar y que pueda resolver sus problemas sociales y a partir de eso también su nivel de representación. Hoy nosotros tenemos un esquema formal de representación, hay un gobierno, hay elecciones regulares, hay alternancia en el poder, es decir, desde el punto de vista de la arquitectura organizacional, se cumplen esos preceptos. El problema es que eso no sirve para que la sociedad perciba que eso es virtuoso y que redunda en un beneficio para la gente. Entonces ahí aparece este concepto de erosión democrática que tiene que ver con el desgaste de la funcionalidad. La democracia es un sistema virtuoso en tanto y en cuanto pueda generar prestaciones y la sociedad percibe que no lo está recibiendo. Entonces, para mí el riesgo reside ahí. Entonces, el liderazgo político es esencial en tanto y en cuanto sirva para reparar estas deficiencias, para volver a poner a la Argentina en una senda, insisto, de perspectiva de crecimiento, de proyección de crecimiento, de poder verbalizar un futuro que sea convocante para una mayor parte de la sociedad, a partir de ahí empezar a generar mayor nivel de productividad, que es el gran problema que tiene la Argentina, y eso naturalmente puede, con una buena administración, ir reparando el problema social y obviamente va a generar un fortalecimiento del sistema institucional y del liderazgo político. Pero hoy el riesgo mayor está en que si no existe esa prestación, bueno, las elecciones y quienes terminen resultando electos terminan con un nivel de legitimidad muy desgastado porque la sociedad percibe que no les redunda en beneficios. La última encrucijada, dilemas de la democracia argentina, ¿nuestro país podrá volver a ser? Bueno, es un poco ¿no? Bueno, es un poco el planteo que está allí y que desde mi punto de vista, y ahí viene el concepto de última, que un poco a algunos le ha parecido extremadamente alarmista, pero yo no creo que pueda ir mucho más allá del próximo mandato, el próximo gobierno, para empezar a reparar estas deficiencias estructurales. Me da la impresión de que si en el próximo mandato no empiezan a recomponerse estas cosas de base, de fondo, la Argentina irá en una declinación crónica que ya la transformará en un país distinto. Los países no desaparecen, no quiebran, pero sí se transforman y yo creo que la Argentina está en esa senda. Jorge Liotti, gracias por el tiempo, muy amable por compartir el aire con nosotros y seguramente seguiremos en contacto desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Un abrazo, gracias otra vez. Va a ser un gusto, un abrazo, buen día.